Usar aceite de oliva combinado con limón es un remedio cada vez más popular, cada vez más personas lo utilizan, y el objetivo es unir los beneficios del aceite de oliva, conocido como el oro líquido en la dieta mediterránea, con el limón, que también es muy usado en la dieta mediterránea, de forma que se potencien estos efectos, estas propiedades beneficiosas para la salud. Hay diferentes formas de hacerlo. Una de ellas es una cucharada de aceite de oliva con limón cada día por la mañana, concretamente de aceite de oliva virgen extra, pero también se puede utilizar de otras formas. Después lo comento de forma más concreta cómo lo podemos utilizar, pero primero quiero hablar de los beneficios que tiene para la salud. Beneficioso para luchar contra infecciones porque fortalece el sistema inmunológico, el sistema defensivo, por la combinación de los antioxidantes y antiinflamatorios que tiene tanto el aceite de oliva como el limón. Y esto ayudaría, por ejemplo, para infecciones respiratorias, sobre todo de vías respiratorias altas, como por ejemplo los catarros de vías altas, y otros incluso se utiliza para la tos y para la irritación de la garganta. Es beneficioso para los vasos sanguíneos y esto ayuda a que nuestro corazón esté más saludable, pero también nuestro cerebro y todo nuestro organismo en general. Por una parte, el aceite de oliva tiene estos componentes antioxidantes, pero sobre todo el ácido oleico, que es un 70 y pico % de su composición en grasas, que se ha demostrado que tenía estos efectos beneficiosos. Ayuda a regular la presión arterial, a disminuir el colesterol, a proteger el endotelio, es decir, la parte interna de los vasos sanguíneos, es decir, la pared que hay por dentro. También ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre y esto contribuye a que disminuya el riesgo a que se formen estas placas de ateroma fibrosas que van aumentando de tamaño y van obstruyendo, sobre todo si se rompen un poquito y se forma un coágulo bruscamente. Y esto da lugar a infartos, accidentes vasculares cerebrales y otras obstrucciones de los vasos sanguíneos. Esta posibilidad disminuye por estos efectos del aceite de oliva, pero también contribuye el limón o el jugo de limón porque tiene también antioxidantes, polifenoles, pero también la vitamina C, que también es un antioxidante potente. Pero también todos estos efectos antioxidantes se suman a efectos antiinflamatorios que también nos ayudan para problemas de tipo articular, para dolores, también otras enfermedades que tienen un componente inflamatorio crónico, como por ejemplo enfermedades que afectan al sistema nervioso, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson, ayudarían a que disminuyera el riesgo o la probabilidad de que se produzcan, o problemas de tipo digestivo, como por ejemplo el colon irritable u otras enfermedades inflamatorias. Es decir, que los efectos combinados de estos dos productos, de estos dos alimentos, ayudarían a disminuir el riesgo o la probabilidad de que tuviéramos estos tipos de problemas. Es decir, que es importante la alimentación en general, pero también el utilizar este tipo de alimentos. Es beneficioso para controlar el peso. Por una parte, el aceite de oliva es rico en unas grasas saludables, que son el ácido oleico, que son grasas monoinsaturadas, y aunque tengan muchas calorías, contribuye a la sensación de saciedad, aparte que estos ácidos grasos monoinsaturados son beneficiosos para la salud. De forma que si se consume de forma adecuada puede dar lugar a una sensación de saciedad que nos ayudará a controlar el peso. Por otra parte, la vitamina C que lleva el limón es importante para la síntesis de carnitina, que es una molécula que sirve para que pase la grasa de la sangre dentro de las células y se utilice esta como fuente de energía porque se descompone en estas células. Si hay una falta de vitamina C, resulta que tenemos una peor gestión, un peor uso de las grasas, de esta forma que esto contribuiría a aumentar de peso. Es decir, que si tenemos el aceite de oliva que puede ayudarnos con la saciedad y la vitamina C del limón que ayuda a que se procesen mejor las grasas, todo esto nos ayuda a controlar el peso y nos ayuda a perder peso. Beneficios para limpiar y desintoxicar el organismo. Esto se ha de entender de una forma metafórica, en el sentido de que quien limpia de toxinas nuestro organismo es principalmente el riñón y el hígado, y si no funcionan correctamente tenemos un problema. Aquí esto lo podemos entender que el aceite de oliva y el limón tienen antioxidantes que lo que hacen es neutralizar los radicales libres, que ya hemos dicho otras veces que son productos del metabolismo que pueden dañar las células y están relacionados con algunas enfermedades crónicas. De forma que si estos productos, el limón y el aceite de oliva, tienen estos antioxidantes que son
polifenoles, o por ejemplo el limón tiene también vitamina C, que también es un potente antioxidante, lo que hacen es ayudarnos en este sentido de forma general a que funcione mejor el organismo en general. Lo que pasa es que, por supuesto, no habrá que centrarse solo en el aceite de oliva y el limón, por muy beneficiosos que sean, sino que hay que tener en cuenta el estilo de vida en general y la alimentación en particular, pues el que sea rica y variada en frutas, en verduras, en cereales integrales o en semillas, frutos secos, legumbres o incluso en carnes magras. Prevención de cálculos en la vesícula biliar, lo que llaman litiasis biliar. Esto se debe a que el aceite de oliva lo que hace es aumentar la producción y la secreción de bilis, de forma que contribuiría a que esté más limpia, por decirlo de alguna manera, la vesícula biliar y que se acumulen menos productos que contribuyan a que se formen estas piedras. Por otra parte, el limón tiene vitamina C, que si hay una cantidad suficiente en el organismo de vitamina C, lo que hace es disminuir la posibilidad de que se cristalice el colesterol y que se formen piedras. De forma que esta combinación de aceite de oliva con el zumo de limón nos ayudaría a prevenir esta formación de piedras en la vesícula. Pero esto no quiere decir que si ya están formadas estas piedras ayude a eliminarlas. De hecho, podría causar algún problema porque el aceite de oliva sí que tiene este efecto colerético de aumentar la expulsión de la vesícula de bilis, de forma que si tienes piedras podría intentar expulsarlas, sería más fácil que se produciera una obstrucción y esto diera un cólico biliar, un dolor muy fuerte y vieras las estrellas. Es decir, que en este sentido hay que ser prudente. Prevención de piedras en el riñón. Esto se ha relacionado sobre todo con el zumo de limón o con el jugo de limón porque lleva ácido cítrico, que no hay que confundir con el ácido ascórbico o la vitamina C, y este ácido cítrico se transforma en citrato en la orina y se une al calcio y esto evitaría los cálculos o las piedras por calcio que son de las más frecuentes. Por otra parte, también el ácido cítrico, aunque sea un ácido débil, por unos procesos metabólicos, alcaliniza la orina, es decir, hace el efecto contrario, aumenta el pH y esto también ayudaría a prevenir los cálculos por ácido úrico. Pero hay que ir con cuidado porque hay un tipo de cálculos de tipo infeccioso que son raros, pero que se producen porque se da una alcalinización de la orina por un efecto de una serie de bacterias y estos cálculos podrían empeorar. O sea que en este caso habría que saber qué tipos de cálculos tienes, que son poco frecuentes, pero podría ser el caso. Pero por otra parte, aparte del zumo de limón y del ácido cítrico, tenemos el aceite de oliva, que no hay tantos estudios, pero se considera que algunos de los polifenoles que tiene también podrían ser beneficiosos para proteger el riñón y para disminuir esta frecuencia de cálculos o de piedras en el riñón, aunque aquí hay menos estudios. También se habla de beneficios para los ojos y la salud ocular, también para beneficios en lo que son los huesos, para la piel, para el cabello, para retrasar el envejecimiento, ya no solo de la piel o del cabello, sino del organismo en general, también beneficios para prevenir el cáncer, pero todo esto se basa normalmente en estudios aislados o que se hacen con el aceite de oliva o con el limón. ¿Cómo se usa el aceite de oliva con limón en ayunas por la mañana? Normalmente lo que se hace es utilizar una cucharada sopera de aceite de oliva, que son unos 15 mililitros, y esto lo introduces dentro de una tacita, un vasito pequeño, para que sea más fácil el manejo. Y después lo que haces es exprimir medio limón, que serían también 15 mililitros. O lo puedes exprimir, se me ha caído, lo puedes exprimir también directamente dentro de la tacita en donde ya tienes el aceite de oliva. Esto lo agitas con una cucharita y te lo bebes de un trago. Hay muchas personas que lo que hacen es poner un poco de agua para agitarlo y mezclarlo para que sea un poquito más fácil tragarlo, y otras personas utilizan también un poquito de jengibre, o a veces algunos lo que hacen es poner un poco de edulcorante, por ejemplo un poquito de miel. Esto ya va a gustos. También las sustancias que puedes añadir, algunas personas incluso machacan un diente de ajo y lo meten y mezclan todo. Pero bueno, aquí estamos hablando del aceite de oliva con limón. Esto es lo que se ha de hacer y hay que procurar que este aceite de oliva sea virgen extra y que el limón esté fresco y limpio.
¿Hay otras formas de usarlo que sean beneficiosas? Por supuesto. Yo de hecho no lo utilizo en ayunas, sino que simplemente la combinación la meto en ensaladas, en cualquier tipo de ensaladas, incluso en verduras, y también hay otras formas como por ejemplo utilizar en vinagretas o marinadas, en fin, múltiples recetas y combinaciones. Y también es verdad que hay suplementos que venden con la combinación, incluso hay aceites comercializados con corteza de limón, pero bueno, esto ya cada uno tiene que investigar. ¿Qué pruebas hay del efecto beneficioso del aceite de oliva combinado con el limón? Como he dicho antes, esto se atribuye a la composición de uno y de otro y a las investigaciones individuales que se han hecho con uno y con otro. El aceite de oliva, ya hemos dicho que tenía en un 70 y pico % de composición de su grasa es ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado, que es el que tiene estos efectos beneficiosos, pero también tiene polifenoles y vitaminas como la vitamina E y la vitamina K, que también tienen sus efectos beneficiosos. Pero por otra parte, el limón tiene también estos polifenoles y flavonoides, pero sobre todo la vitamina C y también componente de vitamina B, que también es beneficiosa, y también minerales como por ejemplo el potasio. El problema, como digo, es que esto se basa en los estudios individuales por separado del aceite de oliva y del zumo de limón. En cambio, estudios conjuntos de estos efectos beneficiosos no hay. Entonces esto se considera que es deducible, que tendrá un efecto beneficioso combinado, y por el efecto que se ve en la dieta mediterránea en general para la salud, y que es una de las dietas más recomendadas para mejorar nuestra salud y para sanar y para prevenir nuestras enfermedades. Pero hay que ser transparente y decir que no hay estudios específicos, o al menos yo no los he sabido encontrar, que combinen la investigación unida del aceite de oliva con este jugo de limón. ¿Qué efectos adversos o contraindicaciones puede haber al consumir aceite con limón? En realidad, el consumo es seguro si lo consumes dentro de la alimentación habitual, lo que llamamos dieta mediterránea, por ejemplo. Ahora bien, si lo consumes de forma aislada o lo consumes en exceso, podría dar algún problema de tipo digestivo, como por ejemplo náuseas, dolor abdominal, hinchazón, ganas de vomitar. Pero eso normalmente será si lo consumes en exceso. Por otra parte, puede ser que tengas algún tipo de reacción alérgica, que es raro, pero podría ser, o que tuvieras alergia al aceite o al limón o a los cítricos en general, y que te diera alguna reacción cutánea, incluso en algunos casos algún problema respiratorio. Es raro, pero siempre existe la posibilidad, y en ese caso pues no podrías consumirlo. Después hay que ir con prudencia si tienes algún tipo de obstrucción biliar, porque por ejemplo el aceite de oliva puede aumentar la secreción de la bilis, y esto predispondría a que intente salir alguna piedra y que haya algún tipo de obstrucción y de un cólico biliar o algún tipo de complicación de este caso. En este caso, se habría que ir con cuidado. Después también, en caso de que tengas gastritis, úlceras, reflujo gastroesofágico, pues hay que ir con cuidado, sobre todo por la parte del limón, porque hay personas a las que les sienta mal. Después, en el caso del limón también, hay que ir con cuidado con el daño que se puede producir en el esmalte dental. Puede haber algún tipo de daño, sobre todo si es un exceso de consumo de limón. Por eso siempre se recomienda después el enjuagarse la boca. El problema es que con el tiempo puede predisponer a tener caries o dar algún tipo de problema. Después, si consumes en exceso, el aceite puede engordar porque lleva muchas calorías. Normalmente es raro porque las personas se moderan, pero en algún caso podría ser. En el caso del limón hay que ir con cuidado si tienes piedras en el riñón que son de origen infeccioso, que se llaman cálculos de struvita, porque estos se producen por alcalinización, porque aumenta el pH en la orina, y resulta que el limón, por su ácido cítrico, hay una serie de procesos metabólicos que tiene el efecto contrario a la orina y también aumenta el pH, lo alcaliniza, y lo que haría es empeorar este tipo de cálculos infecciosos que se llaman de struvita. Es raro, son unos cálculos raros, pero habría que ir con cuidado en este caso. En cuanto a interacciones, normalmente si el consumo no es excesivo, que es dentro de la alimentación normal, no ha de haber ningún problema, y en el caso de que tomes antidiabéticos o anticoagulantes, si vas a consumir una cierta cantidad excesiva, pues mejor consultar con el médico. Después, la única precaución hay que tener con el aceite de oliva extra virgen, que si lo vas a comprar y te interesa que sea un aceite de oliva virgen extra,
el ir con cuidado y que procurar que proceda de España o de Portugal, porque a veces en otros países al fabricarlo lo que hacen es mezclarlo con otro tipo de aceites refinados y no es exactamente lo mismo. Te dejo aquí el vídeo sobre beneficios del agua con limón y el de beneficios del aceite de oliva, porque son temas que complementan perfectamente este vídeo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.